video vamos a ver la integración de los psicodiagnósticos con fines periciales. Como se revisó en el módulo completo desde la primera presentación y las dos lecturas anteriores, ya vimos todo lo que son pruebas psicológicas proyectivas y pruebas psicométricas para niños y adolescentes. Ahora, lo que vamos a trabajar en este video es cómo se integra un psicodiagnóstico, entendiendo que el psicodiagnóstico es justamente el reporte en el cual yo voy a utilizar todas las herramientas de las pruebas para poder decir algo con respecto al evaluado. El evaluado en este caso será el niño, niña o adolescente que solicita la pericial. Bueno, entonces, para que tengamos claro que nuestra evaluación psicológica, nuestro psicodiagnóstico tiene toda la validez y la confiabilidad científica, tenemos que apegarnos entonces a un método científico en el momento de la aplicación de pruebas. Como ya se dijo con anterioridad, las pruebas psicológicas funcionan, son estos instrumentos para poder medir comportamiento, ¿no? Entonces, el primer paso del método científico es la observación. Lo que para nosotros vale como observación está centrada en dos cosas. Primero, la entrevista con los padres del evaluado. Segundo, la revisión del expediente. Y estos dos momentos se van a interrelacionar, es decir, yo reviso el expediente y me regreso a entrevistar a los padres y viceversa. Esto me permite la construcción del caso. A partir de la construcción del caso, entonces, voy al segundo paso del método científico, que es el planteamiento del problema. En términos de una evaluación psicológica, ese planteamiento del problema refiere a yo trazar, como psicólogo clínico, los objetivos del psicodiagnóstico como prueba pericial, quedando claro que estoy haciendo una evaluación psicológica como una prueba pericial, no es cualquier psicodiagnóstico, ¿no? A partir de esto, yo tengo que plantearme una serie de preguntas que pretenda yo responder con la evaluación misma. Esas preguntas van a devenir de la construcción del caso y de la investigación previa. De aquí entonces vamos al tercer paso del método científico, que es el planteamiento de las hipótesis. En este caso, yo voy a plantearme una serie de hipótesis diagnósticas, no necesariamente es una, son varias, ¿no? Por ejemplo, si el caso es una modificación en el comportamiento del pequeño, yo tendré que plantear hipótesis que me expliquen esas modificaciones en el comportamiento. Entonces la definición sería que son las respuestas a esa pregunta de investigación, y cuando yo llego a este punto, a lo mejor vuelvo a regresar a las observaciones, es decir, vuelvo a revisar el expediente, a las entrevistas con los padres, y ya tengo que tener, justo en ese tercer punto, perfectamente construido mi caso, para entonces sí entrar a la fase número 4 del método científico, que es la experimentación. En el caso de la evaluación psicológica, el experimento es justamente esa situación experimental en la cual yo controlo variables y aplico la evaluación, aplico las pruebas. Entonces, en ese experimento lo primero que tengo que hacer es diseñar una batería. No puede haber una batería predeterminada en la cuestión pericial, porque todo depende del caso y no va a haber nunca dos casos iguales. Entonces, a partir de esa construcción de caso, de todo esto que estamos explicando, yo lo primero que tengo que hacer es diseñar una batería específica para las características del niño, niña o adolescente, y las características del caso en sí mismo, es decir, esos objetivos. El diseño de la batería, entonces, me implica el conocimiento de pruebas psicométricas y pruebas proyectivas que ya vimos en las lecturas anteriores. Eso me da, o sea, la aplicación de las pruebas me va a dar los resultados, que son los resultados de este experimento, y de ahí yo parto ahora sí a lo que sería el quinto paso en la metodología científica, que es la discusión de los resultados, y de ahí entonces sí hago la integración del caso, que ahorita vamos a ver como algunos tips. Lo que es bien importante que quede claro para cualquier psicólogo clínico que está haciendo una evaluación psicológica pericial es que si mantiene la sistematización de estos pasos, tiene un alto índice de garantía de confiabilidad en cuanto a lo que está aplicando. Ahora, vamos a ver entonces algunos tips con respecto al diseño de la batería. Es importante volver a recalcar que no podemos plantear una batería de cajón sin conocer el caso. La batería se diseña a partir del caso específico y justamente
necesitamos hacer una selección de pruebas pertinentes en razón de los factores que vamos a ver ahorita. En primer punto, los objetivos de la evaluación y las características del evaluado. ¿Qué son los objetivos de la evaluación? Justamente esa pregunta de investigación que me está planteando el caso. ¿Para qué estoy haciendo la evaluación? ¿Qué estoy buscando con esta evaluación? No sé, por decir un ejemplo, si el niño presenta una serie de características o de comportamientos de introversión, etcétera, etcétera, yo tengo que diseñar una prueba que me permita explorar por qué ocurre eso, que es muy distinto a un caso en el que la demanda tiene que ver con bajo rendimiento escolar, por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de la evaluación. Siguiente, las características del evaluado. Esto refiere a la edad, la escolaridad y el tipo de población de la cual viene el niño. Como veíamos en las lecturas de psicométricas, bueno, y de proyectivas también, es importante contar con los instrumentos adecuados para la edad, la escolaridad y la población con la que estamos trabajando. De otra manera, mi evaluación no puede ser confiable. Siguiente punto, tiene que ver con una cuestión ética del psicólogo que está aplicando la pericial. Yo tengo que conocer los instrumentos y por conocimiento de los instrumentos nos referimos a la aplicación, la interpretación de los resultados y la integración de los mismos. Si yo no tengo el conocimiento real de estos instrumentos, no debería de utilizarlos, porque entonces, ¿desde dónde voy yo a integrar resultados, ¿no? Por último, tengo que tener en cuenta los recursos y la infraestructura con lo que cuento para poder diseñar esta batería y hacerla viable. Esto refiere a la existencia de los materiales. Hay una serie de pruebas que pueden ser muy bonitas, pero yo no tengo los materiales, no las puedo plantear en una batería, ¿no? Que tenga los manuales, que haya investigaciones o tablas normativas para la población correspondiente al niño, que tenga el tiempo y los lugares adecuados para hacer la evaluación. Yo no puedo plantear la aplicación de Rorschach si no tengo las láminas de Rorschach, si no tengo un lugar donde pueda trabajar la prueba. No puedo plantear una hora de juego diagnóstico si no tengo un consultorio con los juegos, con los juguetes para poderlo hacer, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Existen algunas investigaciones que aquí queremos compartir, ¿no? Que uno puede buscar, ¿sí? Que nos dan el sustento justamente de lo que aquí dice, existencia de materiales y manuales y de investigaciones, de pruebas o de inventarios. Este es un inventario psicométrico y acá habla de pruebas proyectivas, ¿no? Que están utilizadas, son investigaciones que se han hecho en niños, en casos de abuso, de maltrato infantil, y entonces los indicadores que ofrecen estas investigaciones precisamente están centrados en estos objetivos, ¿no? Es muy distinto a utilizar el manual convencional de la prueba, donde seguramente no se ha trabajado con este tipo de población. Ahora, esto es en cuanto al diseño de la batería. Una vez que diseño la batería, evidentemente calculo el tiempo que me va a llevar a aplicarla, tengo que planear las citas con los papás, las citas con el evaluado, considerar tiempos, considerar el tiempo que a mí me va a llevar, también realizar la integración de todos estos resultados para entonces plantear la entrega del reporte. Todo eso es parte del diseño. Ya tengo el diseño, empiezo con la aplicación, obtengo los resultados. Una vez que tengo los resultados, viene el siguiente punto, que es la integración de estos resultados. Más allá de cómo escribo el reporte, que eso claramente se verá en otro módulo del curso. ¿Cómo voy a integrar los resultados de las pruebas? Porque una vez que yo aplico pruebas, tengo muchísima información sobre el evaluado. Entonces, primero que nada, es importante que yo agrupe los indicadores de las diferentes pruebas que evalúan aspectos que se relacionan entre sí o bien se contrastan. Por ejemplo, si yo utilizo dibujo de figura humana, dibujo de figura humana me va a dar, entre muchas otras cosas, indicadores sobre la autoestima. Si yo además aplico ciertas láminas del CAT o del Pata Negra o de Rorschach, tengo otros elementos que también me están dando indicadores sobre autoestima. Yo tengo que agruparlos y contrastarlos. No puedo quedarme únicamente con el indicador de una prueba. Incluso al interior de una misma prueba, insisto, con dibujo de figura humana, que es suficientemente conocido, tengo diferentes indicadores de una sola cosa que me permitirían entonces
poder contrastar el indicador completo, ¿no? Siguiente punto, discriminar los niveles de evaluación, como se vio en las lecturas anteriores. Yo estoy hablando aquí, estamos trabajando con pruebas psicométricas, con pruebas proyectivas. Tengo dos niveles de evaluación en términos generales. El nivel de aspectos descriptivos, donde, como su nombre lo dice, me describe una conducta, un comportamiento, como pueden ser los inventarios psicométricos, como pueden ser las mismas pruebas psicométricas, o algunos indicadores de los dibujos gráficos, de las pruebas gráficas en proyectivas, me describen fenómenos. Y tengo aspectos explicativos, que fundamentalmente los obtengo en las pruebas, en las técnicas proyectivas, o por ejemplo, si estoy utilizando una prueba psicométrica como el WISE, el Wechsler, WISE o WISC, a la hora de que yo hago la integración de las escalas, no solamente obtengo aspectos descriptivos, sino también explicativos. Si yo tengo claros estos dos niveles, entonces puedo analizar la información encaminada hacia los objetivos desde estos dos aspectos. El último punto que hay que tomar en cuenta en la integración es el análisis de la información encaminada siempre a los objetivos, en los dos niveles, tanto en los descriptivos como en los explicativos. No hay que perder de vista nunca el objetivo de la evaluación, porque de pronto yo puedo tener tanta información que es fácil perderme, ¿no? Puedo tener información, vuelvo al ejemplo, ¿no? Vamos a suponer una evaluación donde el motivo de consulta está centrado en aspectos cognitivos, ¿no? Disminución del rendimiento escolar. A la par que yo aplico todas estas pruebas, encuentro otra información que no corresponde al objetivo. Si bien la voy a mencionar en algún apartado pertinente, no es el foco de mi evaluación. Yo tengo que tener muy claro cuál es el objetivo y desde ahí describir entonces la conducta que estoy observando y después explicarla. Ese es el sentido real de una evaluación psicológica con fines periciales.